Naciste para brillar. Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de estar nuevamente contigo en el podcast Naciste para brillar. Y hoy, como siempre, te traigo un tema que sé que te va a encantar. Hoy vamos a hablar de generar energía. ¿Cómo crear una visión que te mueva a la acción? Hoy vamos a descubrir por qué es tan importante que tengas una buena visión, qué es lo que hace en tu cerebro. Vamos a estudiar un poco de eso, pero sabes, siempre me gusta comenzar con una frase y en esta ocasión te traigo una de Steve Jobs. Y esta dice: ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. De alguna manera ellos ya saben lo que realmente quieres. ¿Sabías que una de las razones por las que nos estancamos y no avanzamos es porque no tenemos claridad de visión? La visión es la brújula que va a determinar hacia dónde vas. Cuando no tienes esa claridad de visión, empiezas a dar vueltas en círculos. Puede parecer que estás ocupado y realmente puedes estar haciendo muchas cosas, pero no estás llegando a algún lado. Pero además de eso, cuando no tienes visión, te desmotivas. Podría suceder que estás haciendo muchas cosas, que estás logrando cosas, que estás, si tienes una empresa, vendiendo, si tienes un trabajo, creciendo en tu trabajo, pero te sientes perdido. ¿Por qué? Porque no sabes para dónde vas. Es muy importante que tengas una visión que te mueva. Ahora te voy a contar que la visión tiene una facultad muy especial que hace que nos generemos una energía que nos mueva a la acción. ¿Sabías que cuando nosotros generamos una visión, creamos lo que se llama en nuestra mente una disonancia cognitiva? ¿Pero qué es eso, Jessica? Suena muy extraño. Pues te voy a contar. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente un conflicto entre nuestras creencias, entre nuestras actitudes o valores, nuestro cerebro dice: hey, aquí algo no está funcionando. Y lo que trata de hacer inmediatamente es cerrar esa disonancia, es decir, eso que está diferente entre lo que tú crees y lo que verdaderamente está sucediendo. Por ejemplo, de repente tú ves tu realidad y piensas que debería ser diferente y estás convencido de ello. Entonces tu cerebro dice: aquí hay un problema. Una de las dos cosas tiene que cambiar. O cambia esa realidad o cambio yo. Pero no puede haber una disonancia cognitiva. Pues te voy a contar. Cuando tú trazas una visión y realmente te comprometes con esa visión y estás enamorado de esa visión y estás convencido de esta visión, lo que estás creando es una disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque tu realidad no se parece a tu visión. Por ejemplo, imagínate que tú dices: yo de aquí a un año me visualizo, bueno, quizás no poniendo el tiempo, pero de repente dices: me visualizo como un empresario, pero estás trabajando en tu empleo. Entonces tu mente empieza a decir: oye, aquí hay un problema porque estoy trabajando, pero ya no me veo como un colaborador, como un empleado, me veo como un empresario. Eso se llama una disonancia cognitiva. Pues, ¿qué crees que pasa cuando creas esta disonancia? Específicamente hablando de la visión, tu cerebro empieza a decir: ¿sabes qué? Esto no me gusta y tengo que cerrar esta brecha, porque lo interpreta como una brecha. Y entonces, ¿qué crees que hace? Empieza a generar ideas, acciones, energía para que cierres esa brecha. Entonces, si tú te montas en esa ola de la disonancia cognitiva, vas a tener la energía que necesitas para lograr esa visión, pero no solo la energía, vas a tener la capacidad creativa porque vas a empezar a generar ideas. Por ejemplo, otra vez regresando al ejemplo, si tú dices: yo quiero ser empresario, esa es mi visión, pero ahorita eres empleado. Si verdaderamente estás convencido, porque esto es muy importante, la disonancia no se va a crear si tú no te la crees. Es decir, si tú dices: yo me veo como empresario, pero en el fondo no te la crees y dices: eso no es para mí, tu cerebro dice: pues no, aquí estamos. O sea, él dice que se cree empresario, eso es lo que ve tu cerebro, pero la verdad es que no se cree empresario, así que estamos bien. Entonces la disonancia solo funciona cuando verdaderamente estás comprometido con esa visión, es decir, te la has creído, te has enamorado de ella y has tomado una decisión firme de ir por esa visión. Por eso es que muchas personas dicen: pero
es que yo quisiera, por ejemplo, yo quisiera viajar a Europa, yo quisiera cambiar mi carro, yo quisiera comprar una casa. Ese quisiera no te va a ayudar a lograrlo. No es una visión que tiene un compromiso. Pero cuando tú dices, yo voy a ir, y estás convencido, y te ves en Europa, te ves en Italia, ¿qué crees que pasa? Tu cerebro empieza a decir, hey, aquí pasó algo, aquí me está faltando algo, tengo que cerrar esa brecha, tengo que cerrar ese espacio. Y entonces empieza a trabajar en ayudarte a cerrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Tu cerebro empieza a alertar. Recuerda que nosotros tenemos muchas capacidades, muchas facultades creativas de generación de ideas, de ver otras perspectivas, y empiezan a pasarte cosas que empiezas a decir, wow, yo dije que quería viajar tal vez a Italia, y de repente me encontré a mi amigo Pedro, que resulta que tiene una agencia de viajes, y me contó que había una oferta justamente ahora que quiero hacerlo. Y tú dices, wow, ¿qué fue lo que pasó? Eso es maravilloso. No, eso es tu cerebro entrando en acción. Probablemente te has encontrado a tu amigo muchas otras veces, pero o no le has puesto atención o no tenías necesidad de hablar. Pero como hay una disonancia cognitiva, es como que tu cerebro alertó unas antenitas y empieza a decir, hey, tengo que cerrar esta disonancia, tengo que ver cómo la cierro, y empieza a escanear todas las posibilidades, las opciones que tienes para hacerlo. Entonces, por eso es tan importante que tengas una visión. Si no tienes una visión, para empezar, no vas a llegar, no vas a saber a dónde quieres ir. Segundo, no vas a tener tanta energía, tanta capacidad creativa, y puedes estar estancado sin darte cuenta por qué. Entonces, necesitamos comenzar generando una visión. Y para ello, hoy te voy a compartir 6 elementos fundamentales, que sin estos elementos no te va a salir bien tu visión. Para empezar, date un tiempo y un espacio. La visión no la vas a sacar de la manga. O sea, piensa, date un espacio, tómate un tiempo. Por eso es que en algunas organizaciones, digamos, los gerentes, los dueños, se van como a unos retiros donde están solos, donde no están con las presiones del día a día, porque necesitan ese tiempo y ese espacio para verdaderamente pensar. Entonces, tómate ese tiempo, ¿ok? Eso es lo primero. Date el espacio. No digas, hoy en la mañana me voy a levantar y de 6 a 6:05 voy a pensar en esta visión. Date 1 hora, date 2 horas, con calma, con tranquilidad. Toma un lápiz, toma un papel y permítete escribir, soñar, idear, etc. ¿Ok? Esto va relacionado con el segundo punto, y es date permiso de soñar. Mira que la palabra soñar es una de las palabras que se ha desgastado y la gente la ha tomado como un romanticismo. Pero la verdad es que un sueño es básicamente una visión, es verte a ti en un futuro. Cuando tú le pones un poquito de cabeza a ese sueño, le pones metas, le pones orden, le pones un plan, pues lo puedes lograr, ¿ok? Entonces muchas personas dicen, yo empecé esta empresa como un sueño que tuve de niño, o yo viajé a este país porque tuve el sueño de que quería vivir de esta forma o estudiar en esta universidad o lo que fuera. ¿Ok? Entonces los sueños sirven para inspirarnos, para movernos a lograr algo que en este momento no lo tienes. Entonces son importantes los sueños, no los desprecies. Si tú has pensado en un pasado, wow, yo sueño con lograr esto, escríbelo en un papel. Puede ser que sea parte de tu visión. Date ese permiso. Especialmente te voy a decir, ten cuidado con una palabra que se utiliza mucho, pero que es importante, pero la abusamos, y es ser realistas. ¿Sabes qué pasa? Que hay un momento para soñar, hay un momento para visionar y hay un momento para estructurar y ser realista, ¿ok? En este momento estamos visionando. Necesitas tener ese espacio de libertad en tu mente para poder generar esas ideas de hacia dónde te vas a mover. Siguiente punto, conecta con tu propósito. Mira, hay una frase que yo siempre la repito y ya la he dicho otras veces en este podcast, y es: una batalla contra uno mismo no se puede ganar. Entonces, nosotros ya tenemos un diseño, es decir, fuimos creados. Yo que pues tengo, mi creencia es cristiana, yo pienso que nos creó Dios y nos hizo con un propósito. Entonces, ¿cuál es el problema cuando nosotros estamos tratando de hacer cosas que van al contrario de quién soy? Al contrario de mi propósito, de mi diseño, llamémosle. Entonces empiezas a chocar
contigo mismo. Entonces, si tu propósito va por un lado y tu visión va por otro lado, vas a tener un choque. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darte un tiempo para conocerte y alinear tu propósito, quién eres tú, tus intereses, tu pasión, tu persona, con tu visión. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo realmente quiero ser empresario porque quiero tener la libertad de crear, de hacer, me gusta estar en negocios, etc. Y está trabajando en algún lugar. Pero de repente le dicen, mira, te voy a ofrecer un aumento, cosa que no está mal. Pero si en tu propósito está crear esto, hacer aquello, y tú dices, sí, pero allá me van a pagar y allá voy a tener la seguridad, estás persiguiendo una visión que de repente no sea la tuya. Ojo, hay un tiempo para cada cosa y probablemente ahorita necesitas estar en un trabajo. Pero cuando ya tienes un alineamiento con tu visión, comprendes, esto es por ahora, ¿ok? Y luego me voy a mover hacia esta dirección. Entonces es importante que conectes con tu propósito y que recuerdes algo. Tu propósito siempre va en relación a las demás personas, en servir a alguien. El propósito nunca es egoísta. Entonces, si tú de repente dices, ¿sabes qué? Yo tengo una pasión, tengo un talento por diseñar cosas, es que vas a diseñar cosas para alguien. Puede ser, voy a diseñar casas, muebles, lo que sea, pero vas a diseñar algo para una persona. ¿Quién es esa persona? Todo esto conecta con tu propósito. Siguiente punto. Amplía tu perspectiva. ¿Qué significa eso? Mira, visionar es ver a futuro. Es como que estás parado y de repente ves a lo largo y ves una montaña y dices, a esa montaña quiero llegar yo. Pero tienes que tener una distancia, porque si estás pegado, muy pegado a la montaña, no vas a poder ver a dónde quieres ir, ¿te fijas? Entonces te vas a perder en los detalles. Entonces, tomar perspectiva significa ver las cosas desde un poquito más largo. Entonces, yo te recomendaría que veas tu vida hacia 1 año, hacia 5 años o hacia más. De repente tú puedes pensar, ¿qué tipo de vida quiero vivir con mi familia? Económicamente, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero manejar mi tiempo? ¿Qué tipo de trabajo quiero tener? Entonces, esas son preguntas muy amplias que si tú las ves a 6 meses, te vas a quedar muy corto, ¿ok? Porque tienes que construir una visión. Pero de repente tú puedes decir, en 5 años, ¿dónde quisiera estar? Y esa es una visión un poco más larga. Económicamente, ¿cómo me veo? Me veo solvente, me veo sin deudas, me veo con alguna inversión, me veo en mi empresa, o ¿sabes qué? Me veo terminando mis estudios, me veo trabajando en esta área que me gusta mucho, que hoy todavía no la conozco, pero me ha llamado la atención, etcétera. Entonces, esa perspectiva, esa distancia la necesitas para poder trazar una visión correcta. Otro punto es, deja en este momento de lado el cómo. Como dije antes, hay un momento para visionar y hay otro momento para ser realista y trazar un plan. Pero cuando tú estás definiendo tu visión, si empiezas a pensar, pero ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo hago esto? ¿Y no tengo esto? Y entonces, ¿qué crees que pasa? Le matas a tu mente, a tu cerebro, esa capacidad de soñar, de tomar ideas, de ser creativo. ¿Por qué? Porque estás poniéndole los cómo en el momento incorrecto, ¿ok? Entonces, estamos en el momento de visionar. Luego vas a pensar cómo lo logras. Hay otro momento. Y ojo con esto, que no todas las visiones que tiremos pueden ser factibles. Es decir, cuando ya llegue un momento de analizar tu visión, de repente tú te das cuenta, sabes que esto no realmente está muy, muy fuera de lugar, ¿ok? Entonces, lo puedes encuadrar un poco. Y finalmente, eleva tu nivel de emoción. Mira, la visión tiene una cualidad muy importante y solo así vas a reconocer que es tu visión, y es que te emociona. Si verdaderamente no te emociona, si te causa estrés, porque mira, hay una emoción que te causa un tipo de miedo, pero de expectativa, pero luego hay un estrés que lo que te causa es tensión, ansiedad. Tienes que aprender a distinguirlo. Y si lo que has escrito ahí, lo que te causa es tensión, no es tu visión. La visión tiene la cualidad que siempre emociona. De repente tú dices, wow, yo me veo en este país viviendo, estudiando, terminando mi maestría, mis estudios de licenciatura, o me veo creciendo con mi familia, poniendo mi casa, haciendo este proyecto, qué sé yo.
te tiene que emocionar. Entonces, esa es una característica de una visión bien trazada. Te he compartido ya varios elementos que te van a ayudar a trazar una buena visión. Recuerda que tener esa visión clara es el combustible que te va a mover hacia adelante. Te va a llenar de energía y te va a dar todas esas ideas creativas que necesitas para convertirlas en realidad. Ahora vamos a pasar a nuestro auto-coaching y yo te quiero invitar a que te tomes un tiempo para definir y escribir esa visión. Mételo en la agenda, ponlo en tu calendario. Es importante que te des ese tiempo para definir qué es lo que quieres lograr en tu vida, porque solo así lo vas a lograr. ¿Qué te pareció el podcast de esta semana? Me encantó estar contigo nuevamente y recuerda que nos puedes escuchar en las redes, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon y desde luego nos puedes encontrar en nacistesparabrillar.com. Y si quieres escribirme y darme tus comentarios, puedes contactarme a través de mi red de Instagram como coach.jessica. Hasta luego. Está